Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Empresarios que hacen leyenda de la WBS. Tengo el honor hoy de entrevistar a Ana Belén Llover. Ella desde España está a esta alta hora de la noche, porque allá son 4 horas más, eh, presente aquí para poder juntas construir esta charla y ella nos va a hablar de un tema súper interesante, pero primero la voy a presentar. Ella es miembro del equipo de Cristina Arosamena, Skate Jumper VIP. Es Head Manager de la Escuela Internacional de Educación en Positivo. Algunas cosas voy a leer porque tiene tantas profesiones, tantas especialidades que la verdad que es una maravilla contar con ella. Es experta en coaching, Master Coach y Top Speaker, experta en inteligencia ejecutiva, todo esto bajo el paraguas de Key Coaching Internacional, Master Trainer de la Cámara Internacional de Conferencistas, formadora y voluntaria de la organización Desata tu Potencial, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Es empresaria desde hace más de 20 años, tiene premios, un montón de premios, premio en Alicante, Emprender, o sea, ya antes de ser empresaria tenía esa vocación del emprendimiento, tiene un premio joven empresaria de la Generalitat Valenciana y bueno, es una mujer sensacional. Vamos a hablar de comunica con positividad y obtén resultados. Así que bienvenida, Ana. Hola, buenas noches, buenas tardes desde España y bueno, tengo que decir que estoy muy agradecida de estar aquí con vosotros en este programa de empresarios que hacen leyenda. Entonces, para mí es un honor y más estando contigo que bueno, estamos juntas en muchos inicios de empresas y tal y proyectos y estoy encantada. Gracias a vos, muchas gracias a vos por esta disponibilidad. Así que bueno, vamos a ello, así le contamos un poco a la gente de esto de qué trata la comunicación, ¿no? Y cómo influye la forma que nos comunicamos para poder tener esos logros, esos resultados, eso positivismo que se necesita para tanto las relaciones personales como profesionales. Bueno, tengo que decir que yo he tenido que aprender muchísimo. Como bien has comentado, yo empecé muy joven a emprender. Yo vengo de una empresa familiar y he aprendido muchísimo. Al final tuve que salir de la empresa familiar porque, bueno, la comunicación dentro de una familia, cuando hay muchos miembros, que habían más de 5 miembros de la familia en la empresa, pues es un poquito diferente, ¿no? La comunicación que está dentro de una empresa familiar a una empresa que tienes otras personas que no tienes relación familiar, es mucho más fácil. No es que sea ni fácil ni difícil, es diferente. Qué Yo pienso que es diferencia. diferente. Entonces, la comunicación para mí es tan importante porque he tenido que aprender tanto, he tenido que aprender muchísimo. Y bueno, han habido como ocasiones, ¿no?, que he tenido para poder aprender como es esta, ¿no? Especializarme en coaching profesional y personal. Me dedico a ello más en el ámbito educativo, pero sí que es cierto que también soy experta en comunicación porque llevo muchísimos años y he tenido que aprender bueno, a resolver conflictos en familias, también en grupos de empresa y bueno, para mí es muy importante. Entonces, para la comunicación es importante los entornos. Muchas veces no tenemos en cuenta los entornos en los que nos movemos ni las personas que están, ¿no? No es lo mismo un entorno público que un entorno más cerrado, ¿no? Entonces, Claro. claro, no pensamos nunca, vamos muy veloces, muy rápidos, ¿no? Y no pensamos en qué entorno estamos en ese momento en la comunicación, ¿no? Entonces, si estás en un entorno profesional, pues habrá momentos en que querrás comentar algo que tiene mucho peso y es importante y no a todos les cae bien. Entonces, es importante elegir el momento, que muchas veces nos sale la comunicación y no nos damos cuenta y estamos en un entorno inadecuado, en un entorno a lo mejor público que no tiene buena escucha
porque por mucho ruido hay muchos factores que influyen y no nos damos cuenta y esa comunicación no es total, o sea, no le llega al receptor totalmente. Entonces puede crear malas confusiones, puede crear también incomodidad, de que la otra persona se sienta como incómoda porque no entiende lo que estás diciendo y su comportamiento cambie contigo, ¿no? Entonces, muchas veces es pensar el entorno, es importante, las personas también, porque a lo mejor lo que tienes que comunicar, no todas las personas tienen que estar, o sea, elige el momento y luego pues fluir en ese momento. Cuando ya eliges el momento, el entorno y las personas, tienes que fluir y si es algo importante te lo tienes que preparar, porque muchas veces pensamos, va, yo esto no me lo preparo, lo digo así tal cual y ya está. Y no pensamos en que nosotros estamos cómodos en esa comunicación, pero la otra persona no. Entonces es importante que ser empáticos y asertivos también con la otra persona de las emociones que estás sintiendo. Dejar un espacio también para que tener un feedback, ¿no? De que realmente te está escuchando, te está entendiendo todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, para ello, tener comprensión en ese momento de lo que está sintiendo la otra persona también. Y si tienes que encauzar cuando ya le das paso, oye, preguntas así, ¿estás entendiendo más o menos lo que estoy diciendo y tal? Me gustaría saber tu opinión, o sea, preguntas que sean asertivas, simpáticas, para que le des la oportunidad a la otra persona de que te pueda dar un feedback, de que sabe de lo que estás hablando, ¿no? Para que esa comunicación sea positiva y tenga resultado en las dos partes. Claro, pensaba eso, ¿no? Del rechequeo, muchas veces hablamos del parafraseo, de esto de ver si lo que yo estoy diciendo el otro realmente me lo está comprendiendo, ¿no? Así que bueno, estén ahí todos atentos porque justamente de eso se trata la comunicación, de esa empatía, de ese rapport que se va generando entre los dos y estar dispuestos para el otro, porque en definitiva tenemos que en las empresas llegar todo el tiempo a acuerdos y si no podemos comunicarnos, eso es bastante complejo, ¿no? O sea, se complica si no somos asertivos, comunicativos. Qué bueno todo esto que me decís. ¿Y qué tipo de comunicación considerás que tenemos que utilizar para tener esos beneficios, tanto lo personal como lo profesional, ¿no? Bueno, ahí tiene mucho que ver la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal te ayuda a poder interactuar con las otras personas, a desarrollar esas habilidades sociales que a veces pensamos que tenemos. A veces pensamos que tenemos, yo también lo he pensado en su momento, y luego resulta que no las tienes porque cuando te dicen algo que no esperabas, pues reaccionas de una forma más agresiva, ¿no? Y la otra persona se siente incómoda. Entonces esa comunicación no va a ser positiva. Entonces, la comunicación interpersonal, trabajarla independientemente del entorno en el que te muevas, te va a ayudar a desarrollar esas habilidades sociales para poder tener esa comprensión, tener esas buenas relaciones tanto en el entorno profesional, en el entorno social y en el entorno personal. Porque sí que es verdad que muchas veces pasa que nos llevamos los problemas de casa al entorno, el entorno familiar nos lo llevamos al trabajo. Claro. Y debemos de cambiar ese chip, ¿no? Debemos de decir, vale, esto me ha pasado en el entorno familiar y yo no me lo tengo que llevar al trabajo. Indistintamente también. O sea, tampoco si te ha pasado algo en el trabajo, pues cuando salgas del trabajo cambiar el chip y decir, vale, esto me ha pasado en este entorno Claro. y me voy a casa ahora y es otro entorno diferente, que muchas veces no sabemos cambiar. Vamos a tanta velocidad que ni paramos, ni nos paramos. Si es un minuto a lo mejor, o 5 minutos parar y decir, vale, analizar qué me ha pasado en el trabajo. He tenido este enfrentamiento con esta persona o me han dicho esto que no me ha caído bien, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿No? Darte tiempo también a ti misma a gestionar eso y que esa comunicación cuando llegues a casa no la traspases también allí, ese problema y esa agresividad o esa incomodidad que puedas tener en ese momento, ¿no? Entonces, para ello, yo recomiendo de que seamos conscientes de qué entorno nos movemos, porque muchas Ujú. veces me pasa también con el entorno familiar, de que he hablado yo soy experta también en la comunicación con adolescentes, y entonces muchas veces a los padres les digo, bueno, tú hoy no has tenido un buen día en el trabajo, ¿verdad? Y me dicen, no, la verdad es que no. Y digo, ya, pero tienes que tener en cuenta que tu hijo no es responsable de ello.
Entonces, debes separar lo que es la comunicación que puedas tener en un entorno laboral o en un entorno profesional y en un entorno de familiar con tu hijo. Porque Claro. él no sabe, él desconoce de dónde vienes, qué te ha pasado, qué tal el día. Entonces, muchas veces recomiendo que en el entorno profesional, bien, que si no lo puedes gestionar en esos momentos por falta de tiempo, entonces te pares a pensar y dices, bueno, esto es un problema que tengo que solucionar en este entorno profesional, mañana lo solucionaré, ahora me voy a casa, es otro entorno diferente, o el entorno social, tanto da, es lo mismo. Entonces es cambiar un poquito y decir, vale, voy a solucionarlo. Y cambiar y decir, vale, ¿cómo lo puedo solucionar? Bajas ese nivel de lo que estés sintiendo, de esa emoción que estés sintiendo en esos momentos, y te vas anotando cómo quieres enfrentarte o cómo quieres solucionar esa comunicación para que tengáis beneficio en las dos partes. Porque Claro. muchas veces ese tiempo es primordial, es importantísimo. Y no nos lo damos, es que no nos lo damos nunca. Me encanta lo que decís porque es esa toma de conciencia, ¿no? ¿Para qué Sí, también digo lo que digo? ¿Para qué hago lo que hago? Y eso de estar realmente enfocado en las personas, esto que tanto ejercemos desde Kay Jumper y con Cristina Arosamena, de nada, que es muy importante que estamos trabajando con personas y bueno, darle el lugar, la importancia para que entre todos podamos tener mejor vida, en definitiva, relaciones sociales, personales, profesionales, y la comunicación es la base de todo. Como bien decís que te convertiste en experta, que uno se convierte en experta ante la dificultad, a mí me ha pasado lo mismo, de también desde el liderazgo consciente trabajo bastante el tema de la comunicación, y fue porque les cuento a la gente también que a mí cuando tuve que al principio liderar equipos grandes, mi profesión de base es de contadora, me costó mucho, y entonces tuve que empezar a adquirir esas habilidades blandas, ¿no? Así que los invitamos a todos los que nos están viendo a que si no tienen esas habilidades, que como que las trabajen, ¿no? Porque es importante comunicar, escuchar y poder estar disponibles para el otro. Para poder construir mejores relaciones y llevar a las empresas al éxito. Porque me gustó mucho esto que traes de que sos experta también en adolescentes, porque así como decís que, bueno, trabajás en empresas, pero la importancia de esas personas que van a la empresa y que tienen hijos, ¿no? Y todo esto que contabas, que para poder bien, bueno, que se den cuenta de todo esto que vos bien nos decías, de que los adolescentes muchas veces no entienden lo que pasa y por qué los padres vienen de esa determinada manera, ¿no? Contame, exacto. contame un poco más de la comunicación, de esos beneficios que nos trae comunicarnos bien. Bueno, sobre todo tener confianza en ti mismo. Porque muchas veces cuando queremos comunicar, hemos tocado el tema del adolescente, que es un tema un poco delicado en el sentido de Sí. que mucha gente no los entiende y está como el estigma, ¿no? de que los adolescentes son difíciles. Nos hemos parado a pensar si los difíciles somos nosotros. Es decir, eh, Muy buena reflexión. para mí sí que es cierto que cuando trabajo en el ámbito profesional, en el ámbito de proyectos, en empresas, cuesta mucho pensar que en el entorno profesional somos personas. En todos los entornos somos personas para las personas. Entonces muchas veces cambiamos, somos nosotros mismos los que cambiamos, ¿no? Esa actitud o esa forma de comunicar dependiendo del entorno. Entonces yo os invito a que intentéis cambiar, ¿no? Y que seáis conscientes y que hagáis este ejercicio, ¿no? Cuando entréis en el entorno profesional, que intentéis, me ha gustado mucho la palabra que has dicho, habilidades blandas, me ha gustado mucho y la voy a tomar ahora para explicaros esto. Son habilidades blandas porque cuando entramos en un entorno profesional es como tenemos que estar como más rígidos, ¿no? Como que la comunicación tiene que ser rígida, tiene que ser severa, tiene que ser estricta. Y a veces en la comunicación con los adolescentes pasa también, ¿no? Entonces, cuando utilizamos esas habilidades blandas de ser más asertivos y más empáticos en un entorno profesional, eh, mm, piensas, paras y le dices, no pasa nada si le dices, mira, en estos momentos no sé qué responder, si me das unos minutos,
me voy a ir un momento, vas al baño o te tomas un poquito de agua, le dices un segundito, por favor, que enseguida retomo la conversación, ¿no? Y estoy segura, segurísima, porque lo he practicado con muchas personas, con muchos padres que tienen sus empresas, también en el entorno profesional, y ha sido un cambio radical. ¿Por qué? Porque has quitado el foco de esa emoción. Has Claro. quitado el foco de la emoción de la otra persona también. Porque muchas veces nos fijamos en la emoción de la otra persona, pero ¿qué estás sintiendo tú? Claro, es importante también lo que estás sintiendo tú en esa comunicación, porque a lo mejor te has sentado algo mal en concreto, pero nos enfocamos ahí y luego han habido un montón de palabras que nos han dicho, que nos han puesto un valor y no lo tenemos en cuenta. Y estamos ahí ya está en un estado que nuestra comunicación ya no es positiva. Entonces, al final, no tiene resultados. Lo más importante es ser sinceros en cualquier entorno. Yo siempre lo digo. Sí. Si estás en el trabajo y estás incómoda, disculpa, me siento un poco incómoda con lo que estás diciendo. ¿Te importa decirme de otra manera para que yo lo entienda? Una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo como soy voluntaria también en la Cruz Roja y en Desata tu Potencial, que es para adolescentes y también docentes, pues sí que es cierto que cuando hay una entrevista de trabajo yo me voy a ayudar también para encontrar trabajo a las personas que, bueno, pues lo necesitan y no tienen esas habilidades o hasta incluso el idioma es diferente, pues yo voy, primero, estate relajada, tu comunicación facial, estás rígida, estás como ¿qué me pasa? ¿Qué voy a decir? ¿No? Entonces, la sonrisa es muy importante. Tú, por ejemplo, sí que es verdad que estás sonriendo todo el tiempo, me estoy observando también, y esto ya comunica. Entonces, ¿por qué en un entorno profesional tenemos que estar rígidos, tenemos que estar... Una Sí. sonrisa te ablanda a ti y también a la otra persona. Ya estás diciéndole, oye, no vengo yo vengo en paz de, vengo en una comunicación positiva y no vengo en plan de guerra, ¿no? O sea, Claro. ya estás con tu comunicación no verbal, ya estás diciendo mucho. Muchas veces decimos mucho más en la comunicación no verbal que en la comunicación verbal. Entonces yo siempre invito a que le has preguntado, pregunta también, le has preguntado a la otra persona cómo se siente, le has dicho a la otra persona cómo te sientes tú con esa comunicación. Empezando de ahí, si hay una comunicación que al final estás incómoda, comunícalo. Oye, mira, me siento un poco incómoda con esto. O no estoy en este momento preparada para atenderte o para poder seguir en esta comunicación. ¿Podemos seguir mañana? Entonces te da tiempo a ti a prepararte y no pasa nada. No No tiene que pasa ser nada. ya, no tiene que ser en este momento, quiero ya, no. Perdona, mira, te voy a explicar. Es que en estos momentos no voy a poder por un problema que he tenido, un conflicto que he tenido familiar, y me gustaría retomar esta comunicación o esta conversación esta tarde o mañana por la mañana. ¿No te importa? Y la otra persona seguro que te va a decir que sí, porque se lo vas a decir súper empático y además vas a llegar a la emoción también, ¿no? O sea, vas a llegar a que ella sea empática contigo y esa asertividad. Entonces tiene que ser bidireccional. A veces pasa también que estamos en un grupo, ¿no? En un equipo, que hay una o dos personas que digas, ostras, no tengo feeling, ¿no? ¿Te has parado a pensar si esa persona lo tiene contigo? Claro, Claro. muchas veces dicen, no tengo feeling con ella, pero ¿por qué entonces? Entonces, piensa un poquito, es pararnos, parar. A ver, no tengo feeling por algo. ¿Ha sido por algún conflicto que he tenido anterior? Vale, pero ahora estamos en otro entorno, ahora estamos en otro proyecto diferente. Entonces hay que saber separar. Para la comunicación es muy importante. El entorno, las personas, cómo te sientes tú en ese momento, que no mezcles los conflictos que tengas en un entorno y en otro, porque si no, no vas a tener ese beneficio y esos resultados positivos, ni la persona que tengas delante, ni el grupo de personas que tengas delante, ni tampoco tú. Te vas a sentir mal y entonces realmente no vas a avanzar en la comunicación. Entonces, invito a que sea efectiva en ese sentido. Me gusta mucho esto que traes de la sinceridad y del lenguaje no verbal, ¿no? Porque como en general comunicamos, como vos bien decís, mucho más desde lo corporal, lo no verbal, a las palabras mismas, ¿no? Y también esto Exacto. de separar, si tuviste, en definitiva, cuando trabajamos en una empresa,
seguramente vamos a tener conflictos que obviamente habrá que tratar en cada momento y no mezclar, porque en definitiva, si no, como que perjudica para los posteriores proyectos, ¿no? Y ser Exacto. conscientes de eso. Exacto, exacto. Yo siempre digo que a los chavales, a los padres o hasta incluso en un entorno profesional les digo, vais a tener conflictos. Esto es así Claro. porque siempre va a haber algo que no estéis de acuerdo, dos personas o un grupo. Entonces hay que llegar a un entendimiento. ¿Cómo se llega a un entendimiento? Con la comunicación. ¿Vale? Ujú. ¿Cómo puedes tener esa comunicación? Pues comunica realmente de lo que sientes. Oye, pues mira, este proyecto lo podemos enfocar de esta manera porque conforme lo has enfocado tú, pues no me siento cómoda. No por nada, porque no tengo esas capacidades o esas habilidades. Cuando tú ya dices esto, vale, podemos repartir el trabajo. Yo me siento más a gusto, más cómoda haciendo este trabajo. Eso ya estás comunicando. Ya estás expresando lo que sientes. La otra persona, segurísimo que te va a decir, por supuesto, yo me defiendo más con esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Y al final llegáis a buen puerto, seguro, segurísimo. Qué bueno esto que decís, cómo lo podemos solucionar, ¿no? Porque de esa manera estás incluyendo a la otra persona que sea partícipe de esa solución, ¿no? Que muchas veces como que nos quedamos anclados en querer tener razón y nada, y hacerlo a nuestra manera. Y muchas veces la manera del otro puede contribuir y sumar mucho más que lo que nosotros mismos. Me gustó mucho esa frase, me la quedo también, porque está bueno para que el otro se sienta incluido, ¿no? Esto que Exacto. deseas de la escucha activa, ¿nos querés contar un poquito más de qué se trata? Para los que imagino que en el ambiente empresario lo conocen, pero para reforzar, para incluso aquellos que quieran recordarlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Bueno, la escucha activa en parte tiene que estés presente en el momento de la comunicación, por supuesto. No podemos estar, yo si estuviese aquí ahora, estoy mirando a la izquierda, estoy mirando a la derecha o estoy agachada a la cabeza, no es una escucha activa al 100%. Entonces, la escucha activa es que estés presente en la comunicación de la otra persona. Luego, la escucha activa también tiene mucho que ver con estar pendiente de cómo se siente la otra persona, cómo se está sintiendo cuando tú, no la escucha activa solamente es escuchar, sino es todo, engloba muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo ves a la otra persona, cómo se siente, cómo se está sintiendo incómoda con su corporación? Por ejemplo, si se siente incómoda, tendrá unos movimientos más rígidos. Todo esto es estar presente en esa comunicación. Y por supuesto, dejar que la otra persona también se exprese, porque no puede ser, mira, yo digo todo y la otra persona ya, pues, Claro. no pasa nada, lo que me diga no me importa, ¿no? Es tener presente también que lo que te tiene que comunicar la otra persona es importante y a lo mejor te lleva a que tú cambies también tu comunicación. Porque muchas veces algún compañero de trabajo te ha dicho, pero ¿me estás escuchando? ¿Estás aquí? No, es que te ve un poco como que no estás centrado, ¿no? Entonces, la escucha activa tiene mucho que ver con cómo se siente la otra persona, el estar presente, dejar el espacio para que la otra persona se exprese también y sobre todo, darle la oportunidad de que también, aunque no esté de acuerdo contigo, aunque no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pues darle la oportunidad también de que te dé otras posibilidades de solucionar o incluso de avanzar en un proyecto o de avanzar en una actividad que estáis los dos atascados, ¿no? Entonces es muy importante el que la escucha activa esté presente siempre. Impresionante, me encanta todo lo que nos traes. Y vamos entonces a avanzar un poquito más ahora y que me cuentes de este proyecto maravilloso que es hoy ya hecho realidad, la Escuela Internacional de Educación en Positivo, para que la gente conozca, que en España te conocen un montón, pero acá en Latinoamérica quizás no tanto, entonces para darte esa posibilidad de expandir a la escuela al mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, te lo agradezco muchísimo. La Escuela Internacional de Educación en Positivo realmente fue un sueño hecho realidad gracias
a Cristina de Arozamena, que es del equipo de K-Jumper, que es a la que pertenezco. Y bueno, ella nos dio la oportunidad de poder pues, tener esta Escuela Internacional de Educación en Positivo para tener sinergias con otras escuelas también, de mis compañeros también. Y la verdad es que es sobre la Escuela Internacional de Educación en Positivo, llega más a docentes, padres y familias, pero a la vez es el soporte para que la comunicación sea positiva también en nuestro entorno profesional, porque si tú funcionas bien en tu entorno familiar, te lo puedes llevar perfectamente al entorno profesional. Entonces, la Escuela Claro. Internacional, hay muy buenos profesionales. Tengo al Head Mentor César Fernández, que también es docente en Perú, y la Head Mentor Amparo Seller, que es también presidenta de la Asociación de Empresarias de Villena, de aquí en España. Wow. Entonces, claro, juntos estamos haciendo proyectos para llegar a más gente también y bueno, gracias al equipo K-Jumper de Cristina de Arozamena, pues estamos llegando también a los entornos profesionales, que a mí me encanta, porque muchas veces no tenemos en cuenta, como bien te he dicho al principio, de que la comunicación en los diferentes entornos son importantísimos separarlos, y también el que tengan una base en su entorno más privado, ¿no? Los empresarios o los profesionales que tengan una base de la comunicación, la va a aplicar en todos los entornos. Entonces, esta es nuestra lucha diaria todos los días, de que la comunicación es importante, Sí. es primordial, y estamos dando pues formaciones y también píldoras, entrevistas que ayudan mucho a esa guía, para que todos podamos, porque todos somos personas en cualquier entorno, entonces para que todos podamos tener esa comunicación positiva y tener esos resultados, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal y en el social. Para mí es súper importante. Llevo muchísimos años con todo este tema de la comunicación en positivo, y cada vez me gusta más. Yo tengo vocación también, y sí que es cierto que la comunicación a mí me ha facilitado mucho llegar a donde estoy ahora, y el tener la escuela también, por supuesto. Porque Claro. si no te comunicas, si no expresas lo que sientes, las otras personas no saben lo que tú necesitas o cuáles son tus necesidades. También te quería puntualizar sobre las necesidades de las personas. La comunicación también nos ayuda a saber qué necesidades tienen las otras personas y cómo tú con la comunicación puedes ayudarlas. Importantísimo, ¿no? Poder ayudar a través de la comunicación. La verdad que, bueno, esta se está transformando en que me quisiera quedar toda la noche, pero conozco las altas horas que son ahí en España, así que estoy muy agradecida por esta posibilidad de que nos cuentes todo sobre la comunicación de la escuela. Ahí los invitamos a que lo sigan a Ana por las redes. La Escuela Internacional, ahí pueden ver en su fondo, Escuela Internacional de Educación en Positivo, y si no, Ana Belén Llover. Así que bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo y los que nos verán en diferido, y nos vamos a despedir las dos juntas saludando. Hasta el próximo programa de Empresarios que hacen leyenda. Así que nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias. oportunidad y muchas gracias. Gracias a ti.